kiosco. Vamos al kiosco porque las mesas de trabajo entre México y Estados Unidos tienen resultados. Se logró un acuerdo con la Secretaría de Agricultura de la Unión Americana para que se reabra la frontera para el ganado. Recordemos que la frontera estuvo en pausa para el ganado por el tema del gusano barrenador. México y Estados Unidos están trabajando de la mano y se logran acuerdos. Se va a reabrir la frontera a partir del próximo 7 de julio. Así lo comentó esta mañana la presidenta. Sobre el tema de la reapertura de la frontera para el ganado a pie. Ayer se logró un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Siguen las mesas de trabajo para poder acelerar esta apertura, pero por lo pronto el 7 de julio se abre la frontera de Agua Prieta, Sonora. El 14 de julio, Puerto Palomas, Chihuahua. El 21 de julio, San Jerónimo, Chihuahua. El 18 de agosto, Acuña, Coahuila. El 15 de septiembre, Colombia, Nuevo León. Estamos todavía trabajando para el punto de exportación de Nogales, Sonora, pero por lo menos ya hay un primer acuerdo y seguimos trabajando con ellos para poder acelerar, que sea mucho más rápido. Su argumento es que quieren abrir primero para ver cómo se comporta el tema del gusano barrenador. Les hemos insistido en que pues está contenido esta plaga, esta situación para el ganado, y está particularmente en algunos lugares del sur del país, que no ha llegado al norte. Pero bueno, lo importante es que ya hay un acuerdo de cómo se va a abrir. La relación México-Estados Unidos es importante en muchos sentidos, tanto en temas de migración, en temas económicos, pero también en temas alimentarios, porque hay que admitirlo, Estados Unidos depende también de nuestro país, pues en el primer trimestre del 2025 representó en el tema de exportación a ganado 145 millones de dólares, nada más y nada menos, Miguel, y sin el ganado mexicano suben los precios también en el país vecino. Hay que decirlo, lo reiteramos. El amor de nuestras y nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos por su país, por los suyos, es inmenso, es muy grande. Jamás se olvidan de su tierra y de los suyos. Y, pues bueno, envían remesas muy importantes. Es uno de los ingresos más importantes de dinero a nuestro país, las remesas que envían nuestros hermanos migrantes. Bueno, hoy la presidenta dio un buen dato. En el mes de junio, que acaba de terminar, hubo un aumento en el envío de remesas, pese a este discurso discriminatorio, racista de Donald Trump, esta política racista y discriminatoria de Donald Trump en contra de los migrantes. Los migrantes abrazan a los suyos y durante el mes pasado de junio, que acaba de terminar, aumentaron las remesas. Eso sí, no aumentaron tanto como el mismo mes de junio del año pasado. Aún así, yo espero que, como está el pronóstico, haya un nuevo récord en el envío de remesas en el balance general de 2025. Y hoy la presidenta destaca el amor de las y los migrantes. Así es, Miguel, como el récord que sucedió el año pasado, 2024, que representó 64,000 millones de dólares inyectados para las comunidades y las familias de nuestro país. Una gran noticia, esperemos que esto siga siendo así, también gracias a la minuta que se mencionaba el día de ayer en el Senado de los Estados Unidos, la presidenta lo mencionaba, donde solo existirá el 1% de las remesas enviadas en efectivo y el 0% de las remesas digitales, que representan más del 99% de los envíos a nuestro país. Vamos a escucharlo. Efectivo. Por cierto, miren, de veras el amor por sus familias y por México de nuestros hermanos migrantes. Subieron las remesas, ya ven que bajaron. Sí, así va a ser. Sí. Mayo, para junio, no alcanzaron el nivel que tenían el año pasado, pero subieron. Eso, o sea, frente a cualquier circunstancia, ellos siempre apoyan a sus familias. Por eso hablamos de héroes y heroínas. Que sepan que si vienen a México, todos los apoyos que pueden tener, y si están en Estados Unidos, cómo los apoyan los consulados. Esta mañana se habló de Petróleos Mexicanos en la conferencia de Palacio Nacional.
Se habló particularmente de la deuda que tiene Pemex. Y es que uno de los discursos de la oposición en nuestro país es que Pemex está endeudado. Para ser sinceros, cuando más se endeudó Petróleos Mexicanos, cuando más se saqueó a Pemex, fue durante el periodo neoliberal. Solo para recordarlo, durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, Pemex aumentó su deuda en más de 100%. Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se buscó darle una salida a Petróleos Mexicanos para bajarle a la deuda que tuviera y ahora sí invertir en Pemex. ¿Qué se hizo en el periodo neoliberal? ¿Qué se hizo con Peña Nieto? ¿Recuerdan el caso de agronitrogenados? ¿Cómo invertía Pemex para crecer? Compró una planta chatarra a sobreprecio, a costo de las y los mexicanos, porque esos recursos fueron públicos y a beneficio de un privado. Así se invertía en Pemex durante el periodo neoliberal, comprando plantas chatarras que significaban un daño patrimonial para México, un daño patrimonial para el patrimonio de las y los mexicanos. Durante el gobierno del presidente López Obrador se modernizaron las 6 refinerías existentes, porque lo que se buscaba durante el periodo neoliberal era volverlas chatarras, inservibles, para dar un pretexto a que ahora sí que vengan los privados a invertir en petróleo en nuestro país. Con López Obrador se buscó modernizar las refinerías, se construyó una refinería nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y se compró el total de acciones a Shell de la refinería de Deer Park en Texas. Pemex aumentó su producción, redujo su deuda y se modernizó. Esta mañana se habla del plan integral para poner en marcha hasta 2040, un nuevo plan para Petróleos Mexicanos y continuar con el rescate de Petróleos Mexicanos. Así se destacó esta mañana. Estamos trabajando en una transformación profunda de Pemex, muy profunda. Yo creo que en unas 3 semanas más o menos, sea aquí en la mañanera o en un evento especial, podrán presentar la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y el director de Pemex lo que ha significado todo este proceso de transformación. Primero es la integración vertical de la empresa. Gracias al cambio constitucional que se hizo en el 28 constitucional y a esta reforma de todas las leyes, realmente se echó para atrás 60, 70% de la reforma del 2013. Y quedan algunos esquemas de inversión privada a través de contratos mixtos, pero el propio Pemex cambia por completo y tiene además la atribución de ser el primero que dice: yo tengo la posibilidad de explotar este yacimiento, lo explota Pemex. Lleva primicia, eso no existía antes. Por otro lado, toda la situación financiera de Pemex, que el mayor problema de Pemex ocurrió en el sexenio de Peña. Viene ya de Calderón, viene de Fox, viene de Zedillo, viene de Salinas, pero ya el mayor problema fue con la apertura total, porque Pemex dejó de percibir recursos. Cuando más crece la deuda es una parte con Calderón, 91.9%, o sea, el doble la deuda de Pemex. ¿Y para qué servía? Para el gasto corriente, porque ni siquiera era para nuevas inversiones. Entonces, estamos trabajando, ha sido un trabajo muy intenso y le hemos dedicado mucho tiempo a Pemex, y nosotros tenemos un esquema integral de visión de largo plazo de Pemex, por lo menos al 2040. Que no se olvide que fue en 2014, durante el gobierno de Peña, que se compró agronitrogenados, cuando Emilio Lozoya estaba al frente de Pemex. Fierros retorcidos que tenían un valor de 58 millones de dólares y se compraron a 216 millones de dólares. Decían que Pemex era de todos los mexicanos. Pues yo decía que nada más era de unos cuantos que se beneficiaban con las tranzas de saquear a Petróleos Mexicanos. Esto tiene que acabarse y el rostro de Pemex va a ser diferente, Arlene. Tampoco olvido cuando decían que los huevos de oro de la gallina, o tú me podrás corregir. Se acabó la gallina de los huevos de oro también con Peña. Porque lo que hacían era saquear realmente Hablando de Pemex. los insumos de Pemex.
Y bueno, justo el día de hoy también la presidenta menciona sobre el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Menciona cuál fue el trabajo que hizo durante esta pandemia. Lo recordábamos ayer, fue la imagen, fue el espacio de información donde todas y todos los mexicanos nos informamos con paciencia todas las tardes. Seguramente tú también recordarás esa voz tan peculiar del doctor que nos indicaba cómo iba nuestro país y que además hicieron acciones históricas. Ya lo mencionábamos hace unos días en entrevista, los ventiladores que existieron en nuestro país, donde dejamos de depender de otras naciones. También se construyeron 40 hospitales, se tuvo vacunas, que en otros países duró más tiempo. Las acciones internacionales que se tomaron también fueron históricas, donde México fue de los primeros países en solidarizarse con la nación China y que de hecho China ya ha mencionado que nunca olvidará este tema internacional. Pues fueron muchas cosas. La presidenta dice que con mucho orgullo representará el doctor Hugo López-Gatell a nuestro país ante la OMS. Parece que a muchos comentócratas les molesta que nuestro país se haya superado la pandemia sin un costo como lo hubiera tenido con gobiernos neoliberales. Recordar que no existían vacunas en el mundo y México fue de los primeros países en tener vacunas, aunque no tenga una industria farmacéutica desarrollada como la tienen en Europa y la tienen en Estados Unidos. Porque, ¿qué hubiera pasado con los gobiernos neoliberales? Tenemos una emergencia sanitaria, vamos a comprar, vamos a licitar, vamos a solicitar préstamos y nos endeudamos con el pretexto de tenemos que salir de la pandemia y que lo paguen todos los mexicanos. El gobierno de México, con gestiones, trajo insumos sanitarios, cubrebocas, guantes, trajes especiales para afrontar la pandemia que se las trajo de China. Trajo las vacunas. Hugo López-Gatell, un doctor en epidemiología egresado de la Universidad de Johns Hopkins. Recordarás, Arlene, que la Universidad de Johns Hopkins fue justamente quien estaba midiendo el desarrollo de la pandemia en el mundo entero. Un doctor en epidemiología fue una de las personas que estuvo al frente de la dirección de la pandemia. Se volvió muy visible Hugo López-Gatell porque estaba en las conferencias. Bueno, a muchos comentócratas les molesta que México haya salido de la pandemia mucho mejor que durante un gobierno neoliberal o lo que hubiera pasado con un gobierno neoliberal. Y entre las críticas, Hugo López-Gatell va a Ginebra a vivir en un país de primer mundo. Eso no es justo. Les molesta mucho que un doctor como Hugo López-Gatell, un doctor en epidemiología, estuviera. Pero pareciera, la verdad, porque el doctor Hugo López-Gatell es una persona muy inteligente, pareciera que lo que les molesta es que Hugo López-Gatell haya participado en un gobierno progresista, en un gobierno que no esté de acuerdo con la corrupción y que no permita la corrupción. Pareciera que las críticas vienen de la molestia que López-Gatell esté a favor de que no haya corrupción en el país. ¿Qué hubiera pasado con las vacunas en un gobierno neoliberal? Pues recordemos que se priorizó a los adultos mayores y personas con discapacidad. En otro momento, seguramente primero se hubieran vacunado la familia de los secretarios hubieran utilizado millones de pesos para poder quedárselos en sus bolsas. Pues las cosas han cambiado y el día de hoy la presidenta respalda este nombramiento. Voy a leer el escándalo que armaron con Hugo. Sí, que bueno. De veras es que es increíble. Y pues... Doctorado en Johns Hopkins. Recordemos la pandemia ahora con el tema de que salió todo con Hugo. 20 nada más en el IMSS, pero de otros hospitales, se fueron 40 hospitales que se construyeron prácticamente, que estaban caídos, que no estaban en utilización, que de inmediato se pusieron en operación y en un mes estaban funcionando para la gente. Las vacunas, fuimos de los primeros países que llegaron las vacunas por un trabajo permanente que me consta, porque estuve en esas reuniones, del presidente López Obrador, que incluso cuando tuvo el COVID estaba pendiente de que fueran a hacerse los contratos para que a tiempo se llegara la vacuna a nuestro país. Un programa de vacunación muy exitoso en todo el país. Y con las dificultades de una población con enfermedades pues crónicas, que fue justamente donde pegó el COVID. Una información permanente por parte de Hugo en las tardes,
Todo el mundo tenemos errores, nadie es perfecto, pero el esfuerzo que se hizo fue extraordinario. Y después de la pandemia, pues construir un sistema de salud federalizado. Escucho entre las voces de los comentócratas con este señalamiento. Dicen, si alguien se murió durante la pandemia, es culpa de Hugo López-Gatell. Yo digo, caray, enfrentamos una pandemia mundial y ellos responsabilizan de una pandemia a Hugo López-Gatell. Como si Hugo López-Gatell fuera responsable que en nuestro país se abandonara la salud pública y tengamos en nuestro país una pandemia de obesidad, tengamos una pandemia de pacientes con hipertensión y otras enfermedades que, pues bueno, generaban que el COVID-19 fuera más grave, comorbilidades. Como si López-Gatell fuera culpable de que no hubiera educación en el tema de la alimentación y que vivamos en un país con muchas enfermedades, como si Hugo López-Gatell fuera responsable de esas políticas neoliberales que afectaron la salud de las y los mexicanos. Señala a Hugo López-Gatell como el responsable de las muertes de la pandemia mundial. Ridículo lo que dicen los comentócratas acerca de un doctor que está a favor de un gobierno que no acepta la corrupción. Lo que realmente les molesta es que nuestro país tenga reconocimiento internacional. Ya lo vimos en las representaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en la G20, en la G7, donde les ardía ver a la presidenta y al gobierno federal reconocido ante el mundo. También lo hemos visto en este nombramiento ante la OMS, que por cierto no es la primera vez que asiste el doctor Hugo López-Gatell. Ya ha asistido antes como representante de México en foros, en eventos, donde es reconocido su trabajo. Y hablando de representaciones internacionales, la presidenta también menciona el trabajo de Alicia Bárcenas, menciona que tiene un gran historial en servicio público, al servicio de las personas, en temas diplomáticos. Esto porque el día de hoy le preguntaron que México podría contender o presentar una iniciativa para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Otro tema más que le duele a la oposición, porque durante sus sexenios pues no eran vistos desde el reconocimiento y dignidad, Miguel. Al contrario, el operativo Rápidos y Furiosos nos da cuenta de cómo estaban al servicio de otras naciones sin dignificar al pueblo de México. Así es, eso pasaba durante el periodo neoliberal. Hoy se habla que Alicia Bárcena Ibarra, la actual secretaria de Medio Ambiente en nuestro país, podría ser la secretaria general de Naciones Unidas. La presidenta, pues bueno, celebra si eso llega a suceder, pero destaca la trayectoria que ha tenido Alicia Bárcena Ibarra. Así lo menciona. México va a buscar dirigir la Secretaría General de la ONU. Quería saber si sus comentarios… Todavía no sé eso. ¿Todavía no saben? No. Ah, bueno, ok. Bueno, Alicia es de primera, hay que decirlo. Alicia es de lo mejor que tiene México. Ha sido, además de su trabajo, es una bióloga, especialista en temas ambientales, pero ha recorrido muchísimos espacios de organismos internacionales, sí, en Naciones Unidas, después fue la directora de CEPAL, una gran directora que puso en el centro la desigualdad en América Latina. Nadie lo había hecho de esa manera, además de orientar políticas muy importantes. Fue secretaria de Relaciones Exteriores, una gran secretaria, y ahora pues tenemos el orgullo de tenerla como secretaria de Semarnat. Entonces, Alicia es de primera, ya la secretaria pues ya se verá después, ¿verdad?